Hola, muy buenas y bienvenidos a Arsis. En este vídeo vamos a ver cómo podemos crear llaves SSH y cómo podemos asociarlas a servidores que tengamos ya creados y servidores que vayamos a crear nuevos. Pero por supuesto antes conviene explicar lo que es una llave SSH. Bueno, pues no es más que un archivo de texto, texto plano, que tiene un código especial, un código con una encriptación. Y ese código nos permite identificarnos a la hora de autenticarnos en servidores. ¿Cómo autentícase un servidor generalmente? O lo que hemos visto hasta ahora. Pues simplemente a través de un usuario y una contraseña yo consigo pues decirle quién soy. Sin embargo, también se puede autenticar a través de la llave SSH, que tiene varias ventajas. Primero, que nadie podrá autenticarse en el servidor a no ser que consiga ese código largo y raro que sería imposible de conseguir a no ser que te robasen el archivo de la llave SSH. Así que por mucho que haya ataques de fuerza bruta en el servidor, pues nadie podrá conseguir entrar simplemente porque la llave es larguísima y no es manera de inventársela. Y en cuanto a una clave, pues tiene unos caracteres, un número de caracteres más corto y sí que sería posible, pues bueno, probando como 1000 combinaciones, un millón o lo que sea de combinaciones, pues encontrases la clave que toca. Luego incluso a las llaves se les puede poner una clave, con lo cual ya tendríamos incluso dentro de lo que es el uso de la llave SSH, la protección de una clave extra que necesitas para poder activar la llave. Antes de que veamos todas estas cosas ya por la práctica, tengo que mencionar que existen dos archivos cuando creamos una llave. Uno es la llave pública y otro es la llave privada. Son dos archivos de texto, igualmente, con códigos encriptados. La llave pública es el archivo que nosotros vamos a dejar dentro del servidor y que permitirá, pues bueno, configurar el servidor para que nuestra llave privada que utilizaremos, que tendremos en local y utilizaremos para conectarnos, nos permita conectarnos con aquel servidor donde hemos colocado la llave pública. Entonces siempre trabajamos con ese par de llaves, pública y privada. La pública la dejamos en el servidor, la privada la utilizamos para conectarnos con el servidor al que hemos colocado la llave pública. Muy bien, pues rápidamente vamos a ver cómo crear las llaves SSH. Y esto lo podemos hacer de dos maneras. Primero a través del panel cloud, de manera muy sencilla, y luego también a través de un comando en el terminal. Dentro del panel cloud nos podemos ir a la parte de seguridad y luego llave SSH o clave SSH. Y desde aquí podemos crear nuestras claves SSH de manera rápida y sencilla. Lo que tenemos que introducir es el nombre de la llave y simplemente, con una vez que tenemos el nombre, pues estamos ya creando la llave. Vamos a generar ese par de claves, la clave pública y la privada, y simplemente le damos a crear. Como veis, se está descargando lo que es ya la llave privada. Esta es la llave que nosotros vamos a utilizar para conectarnos con el servidor. Y la llave pública, pues la ha dejado dentro de lo que es el panel para que nosotros cuando creemos servidores a continuación, ahora esto lo veremos enseguida, podamos asociarla la llave que acabamos de generar. Ahora vamos a hacer el mismo trabajo que hemos hecho a través del panel cloud, pero simplemente con el terminal. Para crear las llaves hay un comando que es el ssh keygen que simplemente nos permite, pues bueno, crear las llaves SSH. En el momento en que nosotros le damos Enter, lo que nos pregunta es la ruta donde queremos crear la llave pública y la llave privada. Bien, esta ruta podría ser perfecta y de hecho lo típico es que guardemos todas las llaves SSH dentro de la carpeta SSH que está en nuestro directorio personal, o sea, en el directorio de nuestro usuario. Lo que pasa es que el nombre de la llave SSH pues no me gusta, porque además ya tengo otra llave que se llama así, y lo que voy a hacer es cambiarle ese nombre. Simplemente le vamos a llamarle llave curso servidores. Y en este punto lo que nos pregunta es si queremos proteger la llave SSH con una clave. Esto lo comenté al principio del vídeo. Simplemente podríamos utilizar una clave, un password, que desbloquearía el uso de la llave SSH, con lo cual estamos agregando todavía un punto más de seguridad a esta llave SSH. Lo que pasa es que, claro, si te olvidas del password, pues estás perdiendo el uso de la llave ya para siempre, no vas a poder recuperarlo de ninguna manera. Entonces, bueno, si lo queréis colocar, ya sabéis, almacenar ese password en un lugar seguro para que no se pierda. Yo le voy a decir que no, simplemente enter y lo que hace es no utilizar password para esta llave. Ahora aquí os dice la ruta donde se ha creado esta llave. Tanto la llave pública como la privada están ahí.
Yo voy a irme a la carpeta .ssh que está justamente en el directorio donde estoy posicionado, cd.ssh, ¿de acuerdo? Y dentro de esta carpeta voy a listar los archivos para que veamos que tenemos por aquí la llave key curso servidores, tanto la llave privada como la llave pública. Recordar que la llave pública la tenemos que subir a un servidor. Esto lo podemos hacer a mano a través de un comando, pero también a través del panel cloud me permite subir una llave pública y lo vamos a ver ahora. Enlace de seguridad, llave SSH, creamos una nueva llave, pero que en este caso vamos a importar una llave pública. Le voy a dar el nombre igualmente y aquí importamos la llave pública. Simplemente podemos copiar y pegar el contenido de la llave en este campo de texto o bien importar desde archivo si tenemos el archivo por aquí. Lo que pasa es que el navegador este de archivos no me permite fácilmente acceder a las carpetas ocultas, con lo cual va a ser como más fácil que hagamos lo siguiente. Vamos a mostrar el archivo y ahora simplemente vamos a hacer el copiado de este archivo, bueno, este texto mejor dicho, y lo pegamos aquí. Ahí está todo el contenido del archivo y simplemente le damos a crear. Ahora quiero que veamos cómo puedo crear un nuevo servidor en el cual asociar la llave SSH que acabo de configurar. Me voy a servidores, creamos un nuevo servidor, un servidor cloud para ser más prácticos. Le damos un nombre al servidor, escogemos una modalidad, seleccionamos la distribución, está algo típico de las llaves para servidores Linux, y en la configuración avanzada podemos seleccionar qué llave SSH queremos utilizar. Bueno, se puede crear una nueva llave o bien utilizar una de las que están aquí subidas. Voy a utilizar la llave curso servidores que habíamos creado en local. Y ahora puedo ya simplemente crear el servidor. En el servidor, aunque le hayamos creado la llave, se siguen dando un usuario root para poder acceder a él como superusuario, ¿de acuerdo? Mientras tanto se crea ese servidor, voy a crear otro servidor simplemente para utilizar la otra llave que habíamos configurado. Un nombre, una distribución, un modelo de servidor y en configuración avanzada lo que voy a decirle es que utilice la llave key1 y le damos a crear. Fijaros que ya tenemos el primer servidor creado, así que nos vamos a conectar a él utilizando la llave SSH. Para eso existe el mismo comando SSH que ya conocemos, y a continuación tenemos que decirle el nombre de la llave que vamos a utilizar para conectarnos al servidor, con el flag "-i". Y aquí le ponemos la ruta donde está la llave, /users, el nombre de tu usuario, y a continuación habría que ponerle en la carpeta SSH y el nombre de la llave que voy a utilizar. Estoy conectándome al servidor que he configurado con la llave creada en local, con el comando keygem, y que era key curso servidores. Fijaros que estoy utilizando la llave privada. La otra llave que se había generado tenía la extensión .pub, que quiere decir que es la pública, entonces yo para conectarme utilizo la llave privada. Además, lo que tengo que indicarle es el usuario con el que quiero conectarme y, por supuesto, el host. El host está aquí entre los servidores, este de aquí, y copiamos la IP. Y con este comando pues ya estaríamos pudiendo acceder al servidor. Está preguntando a ver si realmente es este servidor, le vamos a decir que sí. Y ya veis que he podido conectarme sin haber colocado ninguna clave de acceso a este servidor, simplemente a través de la llave SSH, ¡pum!, estoy dentro. Voy a salir de este servidor y a continuación vamos a conectarnos al otro servidor que también se ha creado ya hace un instante, que tiene la llave que se había generado dentro del panel. Fijaros que esa llave la tengo aquí dentro de la carpeta de descargas. Lo que pasa es que este sitio no es el adecuado para colocar esta llave. Entonces voy a abrir un nuevo terminal para poder mover ese archivo que estaba en la carpeta de descargas a la carpeta de las llaves SSH para tenerlo todo organizado. El comando es mv y simplemente tengo que irme a la carpeta de downloads. Aquí el archivo se llama key1private y le tengo que dar la ruta donde lo quiero colocar, que es /users, midesweb,
y a continuación .ssh. Si no le indico ningún nombre de archivo, se va a guardar con el mismo nombre de archivo con el cual la he generado. Y ya está en la ruta adecuada. Ahora podría hacer ya la conexión a este servidor con esta llave, que va a ser el comando que ya conocemos. -i para indicar la llave. La llave está en la ruta esta de aquí. Y luego key one private. Y a continuación le tengo que decir que usaremos el usuario root y el host. Este es otro host, llave del panel. Aquí copiamos el host, la IP, y ya con esto podríamos acceder a este servidor. No, hay un pequeño detalle que ahora lo vais a ver. Me pregunta si realmente me quiero conectar al servidor, que es la primera vez y tal y cual. Le digo que sí, y me aparece este mensaje. Este mensaje me está diciendo que hay una llave que está desprotegida. Y es verdad, las llaves tienen que tener unos parámetros de seguridad para poder acceder a ellas. Probablemente esto en un ordenador Windows no está así porque no hay niveles de seguridad en los archivos, pero en los Linux y en los Mac pues os puede pasar este error que quería que vieseis. Nada, es bien sencillo de solucionar. Lo que me está pidiendo aquí es el usuario del root, de la clave de root, perdón, y para poder acceder al servidor, pues eso, a través de la clave, si quisierais realizar ese acceso a través de la clave. Lo que voy a hacer es parar este proceso y vamos a hacer la protección de la clave para que podamos utilizarla como hemos hecho en los pasos anteriores. Para mostraros este detalle, quiero meterme en la carpeta de las llaves SSH y quiero hacer un ls-l. Aquí lo que quiero es mostraros justamente el archivo k1private, que tiene una serie de permisos que están aquí. Estos son los permisos del usuario, dueño del archivo, del grupo y de otros usuarios, otros grupos. Bien, entonces fijaros que, bueno, yo aquí tengo un poco de lío en esta carpeta porque tengo varias carpetas, varias llaves que había copiado de esta manera, pero fijaros, por ejemplo, esta llave la usa habitualmente y tiene aquí el permiso de lectura y de escritura está para el usuario dueño de la llave, pero no hay permiso de lectura para ni el grupo ni para otros usuarios. Con lo cual, así es como la tengo que dejar. Existe un comando que sirve justamente para cambiar los permisos de los archivos y ese comando es el que vamos a utilizar, que se llama chmod. Este comando recibe como varias configuraciones y lo podemos trabajar de varias maneras, quiero decir. En principio, lo que tengo que hacer es a los usuarios del grupo y a los usuarios otros le tengo que retirar el permiso de lectura. Y esto lo voy a hacer sobre el archivo key1.private. Si hacemos un ls-l ahora, podríamos comprobar que este archivo ya tiene los permisos correctos. Y con esto lo habríamos solucionado. Ahora vamos a recuperar el comando de conexión al servidor y simplemente estáis comprobando que hemos podido acceder al servidor directamente con la llave que habíamos configurado con los permisos correctos. Pero ¿qué pasa si ya tenemos un servidor creado y nos apetece configurar una llave SSH para poder utilizarla en un servidor ya existente? También lo podemos hacer simplemente subiendo la llave pública al servidor y dejándola en la carpeta correcta. Lo vamos a ver a continuación. Fijaros, aquí tengo un servidor, tiene que ser un servidor Linux, por ejemplo Cloud One. A este servidor lo quiero configurar para que podamos utilizar una de las llaves SSH que tenemos aquí creadas. Voy a utilizar la llave pública que se llama key curso servidores. Entonces lo que tengo que hacer es subir ese archivo a este servidor. Y para eso utilizamos un comando específico que es el comando scp. El comando scp me sirve justamente para eso, para subir archivos que tengo en local y dejarlos en el servidor. Y se utiliza de esta manera, scp. A continuación le tengo que decir el nombre del archivo que quiero copiar en el servidor. En este caso va a ser la llave pública, porque es la llave que tiene que estar en el servidor. Tengo que decir de dónde está esa llave, para eso utilizamos la ruta .ssh y dentro de esa carpeta está el key curso servidores y fijaros que es la llave pública nuevamente, pública, y a continuación le tengo que decirle dónde lo vamos a colocar y será con el usuario root nos conectaremos al servidor Cloud One que tiene este IP, he copiado el IP, y a continuación le tengo que decir dónde está la ruta de
el destino de este archivo. Para ello coloco dos puntos y ahora la ruta en concreta que está dentro de la carpeta personal del usuario root. Para ello voy a utilizar el simbolito este de aquí que va encima de la ñ. Lo he conseguido colocar con alternativa o opción en Mac y luego la letra ñ. Y a continuación barra punto .ssh, que es donde están todas las llaves SSH, barra authorized keys. Fijaros de escribir bien esta ruta porque si no colocáis la llave en la carpeta correcta no va a funcionar. Una vez ya lo tenemos, le damos a Enter y nos pedirá la llave de este servidor. Bueno, nunca me conecté a este servidor, entonces le tengo que decir que sí. Y ahora a continuación me pide la clave, quería decir. Y esta clave la tengo en el panel de Cloud. Fijaros que para hacer ese proceso, pues necesito una llave de root para dejar la llave en el lugar correcto. Ahora ya se ha transferido el archivo, es la llave pública, aquí está toda la información de que se ha podido transferir, etcétera. Y ahora a continuación ya puedo utilizar la llave privada para conectarme a este servidor. Para eso utilizamos el comando ssh, igual que habíamos utilizado antes. Tenemos que decirle que vamos a utilizar el usuario root. A continuación la IP del servidor, que la tengo por aquí. Y además, que no se nos olvide, tenemos que decirle que la llave está en la carpeta .ssh y a continuación le tengo que decir el nombre de la llave privada en este caso. Hacemos Enter y ya estamos en el servidor sin necesidad de haber escrito la contraseña de root. Bueno, pues con lo que hemos visto tenemos toda la información necesaria para poder configurar llaves SSH en nuestros servidores y para poder acceder a los mismos a través de llaves SSH, tanto creadas en local como creadas a través del panel de cloud, tanto en servidores nuevos como en servidores antiguos. Espero que esta información te haya resultado de interés y bueno, nos veremos en próximos vídeos porque todavía hay más cosas que tengo que explicaros sobre los primeros pasos que vamos a hacer en la configuración de servidores Linux. Un abrazo muy fuerte para todos y hasta la próxima.